En este video vamos a aprender cómo trabajar con fechas para determinar cuánto tiempo ha pasado de una fecha a otra, ya sea en años, meses o días. Además aprenderemos cómo utilizar un atajo para obtener la fecha actual o mediante funciones para que se actualice todo el tiempo. Vamos entonces a nuestra práctica. Lo primero que vamos a hacer es registrar la fecha actual. Existen muchos informes donde yo debo registrar, para ese informe que vaya a entregar a mi jefe, debo registrar la fecha actual. Y existe un comando el cual nosotros podemos utilizar para que automáticamente nos aparezca la fecha en la cual vamos a hacer nuestro informe. Ese comando es oprimir la tecla control sin soltarla, seguida de la tecla coma. Doy enter y observen que obtenemos entonces la fecha del día de hoy que estoy grabando este video. Pero ¿cuál es el problema de esto? Si yo necesito que esta fecha se me esté actualizando cada vez que abra el archivo, es decir, hoy hice mi informe, pero mañana necesito abrirlo, ajustarlo y necesito que la fecha se me actualice, pues este comando no nos va a servir para eso, porque la fecha que nos va a aparecer mañana es la misma. Si yo requiero que mañana me aparezca, una vez abra el archivo, me aparezca la fecha actual, entonces este comando no nos va a servir. ¿Cómo hacemos para que se nos actualice la fecha cada vez que yo abra mi archivo Excel? Para eso existe la función hoy y la vamos a conseguir o escribiendo igual, después digitamos hoy, observen que aquí me aparece la función, hago doble clic. Esta función no trae ningún parámetro, lo que tengo que hacer es simplemente cerrar paréntesis y darle enter. Y observen que me aparece la fecha de hoy. ¿Cuál es la ventaja de esta función? Que si yo abro el archivo dentro de 5 días, se me va a actualizar la fecha correspondiente dentro de 5 días. Si yo la abro mañana, entonces me va a aparecer la fecha de mañana que sería 15/07/2003. Ahora, si yo lo que requiero es que me aparezca la hora en el momento que digito el informe, entonces existe un comando. Ese comando es oprimo la tecla control sin soltarla, la tecla shift y después la tecla punto. Y observen que me aparece la hora actual. Pero de nuevo, si yo abro mañana este archivo, no se me va a actualizar la hora, como lo hicimos en la primera práctica, que yo digité con el comando control coma, me apareció la fecha actual, pero es la de hoy, no se me va a actualizar si abro el archivo mañana. Lo mismo pasa con este comando, solo me va a aparecer, si yo abro el archivo mañana, me va a aparecer esta misma hora. Es decir, si yo fuera a abrir, cierro ahora el archivo y lo abro, dentro de 2 horas me sigue apareciendo esta hora. Esto es simplemente si yo solo necesito registrar la hora o la fecha, pero que no se me modifique, entonces utilizo estos comandos. Ahora, si yo lo que requiero es que me aparezca la hora y la fecha actual y esta se me actualice cada vez que abra mi archivo, entonces vamos a utilizar la función ahora. Entonces digitamos igual, luego escribimos ahora, aquí tenemos la función, doble clic y lo que vamos a hacer es cerrar paréntesis y damos enter. Y observen que me aparece la fecha actual y la hora actual. Si yo abro este archivo mañana o pasado mañana, se me va a actualizar la fecha correspondiente a ese día y la hora en que abra ese archivo. Muy bien, ¿para qué nos sirve conocer este tipo de comandos o estas funciones? Vamos a suponer que yo necesito determinar cuántos meses o cuántos años o cuántos días ha transcurrido desde una fecha anterior a la fecha actual. Y para eso, para nosotros poder determinar entonces el número de meses, el número de años y el número de días que han transcurrido desde una fecha anterior a la fecha actual, entonces vamos a utilizar la función SIFECHA. Y aquí vamos a ver la importancia de la función hoy. Observen cómo lo vamos a hacer. Digitamos igual y escribo SIFECHA. Ahora, miren que no me aparece cuando yo escribo una función. Por ejemplo, como la función hoy, observe que Excel me la trae acá. Pero cuando yo digito la función SIFECHA, mire que Excel no me la trae. No significa que esta función no existe en Excel. Esta es una función que está oculta en Excel.
Entonces digito si fecha, abro paréntesis y aquí me va a pedir, a pesar de que aquí me apareció ya, observen que me dice sin argumentos, pero esta función sí tiene argumentos. ¿Cuáles son los argumentos de esta función? Lo primero que hacemos entonces es digitar igual si fecha, abro paréntesis y el primer argumento que yo voy a digitar es la fecha desde. O sea, desde cuándo quiero calcular el número de meses, el número de días o el número de años. Punto y coma. ¿Por qué utilizo punto y coma? Porque mi versión de Excel está pidiendo que para separar estos parámetros yo utilizo punto y coma. Debe revisar en su versión si es punto y coma o es coma. En mi computador, para la versión que tengo, Office 365, entonces me pide punto y coma. El otro argumento es la fecha actual y para eso utilizo la función hoy. Luego, entre comillas, voy a escribir el parámetro que quiero. Si quiero meses, entonces voy a digitar la letra M. Si quiero años, digito la letra I. Si quiero días, digito la letra D y cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces repito los argumentos de esta función. Escribimos en la celda igual si fecha, abrimos paréntesis, seleccionamos la fecha desde la que queremos hacer el cálculo, punto y coma, luego llamamos la función hoy, punto y coma, y entre comillas vamos a colocar el parámetro que requerimos. Para años colocamos la I, para meses colocamos la M y para día colocamos la D. Vamos entonces a aplicarla aquí. Entonces teníamos igual si fecha, entonces debemos calcular desde cuándo quiero hacer el cálculo. Entonces aquí tengo una fecha desde el 2 de febrero de 2020. La voy a seleccionar, para eso hago clic en donde tengo la fecha, punto y coma, llamo la función hoy. Entonces aquí la escribí mal, hoy, abro paréntesis y cierro paréntesis. Recuerde que esta función si no tiene parámetros, punto y coma. Y entre comillas, como aquí me están pidiendo meses, voy a colocar la letra M. Cierro comillas, cierro paréntesis, doy Enter. Y mire que automáticamente me está diciendo que han transcurrido desde el 2 de febrero de 2020 a la fecha de hoy, que es 14 de julio del 2023, han transcurrido 41 meses. Muy bien, me voy a venir aquí a la barra de fórmulas, la voy a copiar esta función, la selecciono y la copio, le digo control C. Me vengo aquí a años, doy escape, me vengo a años, donde corresponde a años, le digo control V, y donde dice días, digo control V. De nuevo me ubico aquí entonces en años y me vengo aquí a la barra de fórmulas. Aquí me están pidiendo años, entonces entre comillas borro la M y coloco la I. Me doy Enter, entonces han transcurrido 3 años. Ahora me voy para días, entonces vengo aquí a la barra de fórmulas, borro la M y coloco la D. Enter. Y me dice que han transcurrido 1258 días desde el 2 de febrero del 2020 a la fecha de hoy. Mire la ventaja o lo funcional que es esta función si fecha. Vámonos entonces a la práctica acá. En esta práctica me dicen que con base a la fecha de factura, determinar el tiempo transcurrido en años, meses, días, en cada uno de los campos correspondientes. Entonces nos venimos acá. Y aquí tenemos las fechas de las facturas. Debemos determinar a la fecha actual cuántos años han transcurrido, cuántos meses y cuántos días. Ya sabemos entonces cuál es la función que vamos a utilizar. La función si fecha. De nuevo entonces, igual, si fecha, abro paréntesis. Entonces el primer argumento, recordémosle, es la fecha anterior. La voy a colocar aquí, la selecciono, punto y coma. Luego sigue el argumento la fecha actual, entonces escribo hoy, si lo que me están pidiendo es que calcule los años transcurridos de una fecha anterior al día de hoy. Entonces, si ya me piden a mí es con respecto a otra fecha, pues ya debo escribir esa fecha acá. Ejemplo, si a mí me dicen, entonces, ¿cuántos años han transcurrido del 30/09 al 2020? Por ejemplo, al 2 de febrero del 2023, entonces aquí tendría que escribir esa fecha, porque no corresponde a la de hoy. Pero si necesito calcular es con la fecha actual, entonces voy a escribir la función hoy. Punto y coma, como aquí me están pidiendo años, entre comillas, coloco la I. Cierro paréntesis, Enter.
Y ahora lo que voy a hacer es venir aquí a la barra de fórmulas, selecciono, digo control C, escape y la voy a pegar aquí, control V y control V. Aquí ya me piden meses, entonces en la barra de fórmulas borro la I y coloco la M, y aquí donde dice días, me ubico aquí para días y borro la I y vamos a colocar ¿qué? La D que corresponde a días. Ahora, ¿tendremos que hacer esto para cada una de estas fechas? No. Lo que vamos a hacer es seleccionar la información que tenemos y acá tenemos este punto que tenemos aquí en la parte superior. Voy a aumentar aquí en la parte inferior derecha este puntico. Mire que cuando coloco el cursor me cambia el cursor, hago doble clic para hacer relleno automático y listo, ya tenemos calculado el número de años, el número de meses y días que han transcurrido desde cada fecha que me aparece en la factura. Bien, con esto doy por terminado este video.